aquel que lo hizo con un corazón rendido a ti, con un corazón reconociendo que tú eres Dios, ha sido de tu agrado, Padre. Ahora, Señor, después de habernos escuchado, deseamos escucharte a ti por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, exhórtanos, anímanos, Padre, con la edificación de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Danos el entendimiento para comprender, entender el mensaje de hoy, que sea una palabra transformadora de nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude, Señor, en el tiempo en que necesitemos ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y produce el fruto que tú esperas, por lo cual la has enviado en esta tarde a nuestra mente y corazón. Te rogamos esto, Señor, confiados de que se hará conforme a tu voluntad y que en esto tú serás glorificado. Ese es el deseo de nuestro corazón, conocerte más para glorificarte más, para amarte más, para honrarte, adorarte y tener una mayor devoción hacia ti por el conocimiento que nos permites adquirir de tu persona. Abre entonces, Padre, nuestro entendimiento para recibir tu mensaje en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es el tema número 46 de nuestra serie Conociendo a Dios. Tema número 46 ya de esta serie. Estamos ya en la recta final de la misma. Y el título del mensaje de hoy acerca del conocimiento de Dios es que Él es inmortal. Él es inmortal. Como leíamos hace unos minutos en la primera carta a Timoteo 6:16, donde dice, el único que tiene inmortalidad, se refiere por supuesto a nuestro Dios y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Y ese es un atributo de Dios que vamos por su gracia a estudiar en esta tarde. ¿Qué significa inmortal? Creo que la mayoría de los aquí presentes o los que están siguiendo esta transmisión tienen una idea de lo que significa inmortal. Es alguien que no muere, alguien que no puede morir, siendo más precisos, alguien que está libre de la muerte, alguien que vivirá por siempre, alguien que no perecerá. En una palabra, alguien que es indestructible. No se puede destruir aquel que se considera como inmortal porque no puede morir. Dios, por supuesto, es un ser inmortal. Él no fue creado, sino que más bien Él ha existido todo el tiempo. Nunca dejará de ser. Siempre ha sido y siempre será lo que es. Él no tuvo un nacimiento como muchos de los seres, como todos los seres vivos. Él no tuvo un nacimiento. Todos los seres vivos sí han tenido un nacimiento. De hecho, Dios es el nacimiento de todo lo creado. Y por lo tanto, como Él no tuvo nacimiento, Él tampoco tendrá una muerte. Creo que todos los que han acompañado esta serie de mensajes, de alguna forma pueden relacionar este atributo de Dios, de la inmortalidad de Dios, con otros atributos que ya hemos estudiado, como hablamos de que Él no cambia, que Él es inmutable, que Él es infinito, que Él es eterno. Entonces creo que este atributo está estrechamente relacionado con estos otros que he mencionado. Pero también significa, cuando mencionamos que Dios es inmortal y al considerar que Él no cambia, que Él es inmutable, significa que Dios es y será siempre el mismo. Dios será siempre el mismo por la eternidad, con todos sus atributos, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia. Él siempre será el mismo y siempre será lo mismo. Él no cambiará por la eternidad. Esto significa entonces, por ejemplo, que Dios no es menos severo de lo que era antes.
muchas personas que han estudiado el Antiguo Testamento les parece ver ahí a un Dios severo, un Dios estricto, un Dios intolerante al pecado. Y es cierto, ese es Dios. Solo que en el Antiguo Testamento, digamos que se resalta más esta característica. Luego en el Nuevo Testamento, con la encarnación de Cristo, vemos una manifestación más fuerte de acerca del amor, de la compasión, de la misericordia. Pero Dios es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios es igual en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso digo que Dios no es menos severo hoy en día, en los tiempos de la iglesia, que de lo que era en el antiguo o en la antigüedad. Y Dios no dejará de ser tan severo como es en la vida eterna, en el futuro. Porque Dios es el mismo. Lo mismo sucede con su amor, con su justicia y con su santidad. Solo que, repito, en algunos pasajes de la Biblia vemos un mayor resalto, un mayor destacamiento de ciertos atributos de Dios, pero Él sigue siendo mismo, tan severo, tan intolerante del pecado como nos parece ser en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo hoy, lo será siempre, tan amoroso, tan misericordioso, compasivo, tan bueno. Dios siempre ha sido y será el mismo. Dios, por lo tanto, al ser inmortal, es indestructible. Nada puede destruir a Dios, nada puede hacerle daño. Él es invulnerable. No hay forma, ni Satanás con todas sus legiones de demonios pueden causarle el más mínimo daño a Dios. Algunos tienen la imagen de un Dios que está malherido, que está como arrinconado contra las cuerdas y esperando el momento para levantarse y juzgar a Satanás. Pero la realidad es que Dios, nada ni nadie le puede hacer ni el más mínimo daño. Él es el todopoderoso, el soberano, el rey de reyes y no puede sufrir de ninguna manera daño alguno. Entonces, cuando decimos que es inmortal, entendemos todo esto, que Dios no morirá, que Dios no puede ser destruido, que Dios no puede ser dañado y Él no cambiará en sus atributos y en sus perfecciones. Pero ¿por qué la gente cree que Dios no existe? Porque mucha gente cree que no existe Dios o que Dios está muerto. Y quiero mencionar 3 situaciones que hacen pensar a la gente o pueden hacer pensar a la gente que Dios no existe o que Dios está muerto. 3 aspectos que llevan a las personas a pensar en esto. Número 1, la no evidencia de la existencia de Dios. Estos temas yo los voy a resumir en unos cuantos minutos, pero créame que hay estudios extensísimos para profundizar en cada uno de estos puntos que voy a mencionar. Pero la gente dice, no existe Dios o Dios está muerto porque no se puede demostrar la existencia de Dios, porque no hay evidencia, según piensan algunos. Y es que la verdad que el hombre natural, el hombre material, está acostumbrado a que se le demuestre en forma material la existencia de algo para creer que existe. O sentir, o palpar, observar, o escuchar algo para entonces darle crédito que es algo existente. Y como a Dios, lo acabamos de leer en 1 Timoteo 6:16, dice que nadie le puede ver, entonces hace dudar a las personas de su existencia. Pero créame que hay existencias indudables de que Dios es real, de que Dios existe. Para ello acompáñenme a Romanos capítulo 1. Y repito, pudiéramos profundizar en cada uno de estos temas por horas o días para demostrar la existencia de Dios. Pero quiero poner algunos puntos muy específicos, muy breves, para refutar este argumento de que Dios no existe. Por supuesto, lo haré basado en la Biblia. Romanos 1, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, Romanos 1:20, porque lo invisible de Él, es decir, su eterno poder,
y deidad nuevamente, hablando de lo invisible. Dios no se puede ver, Dios no, nadie lo ha visto. Dice, se deja ver lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, su divinidad, se deja ver. O sea, lo invisible se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la evidencia más evidente, permítame la redundancia, de la existencia de Dios es la creación misma. Todo lo creado, todo lo existente da evidencia de Dios, de un poder supremo, de una sabiduría infinita para crear todo lo existente, todo lo perceptible, todo lo material y visible. Dios lo creó y como dice Romanos 1:20, esto permite ver lo invisible de Él, su poder, su divinidad a través de la creación del mundo y todas las cosas creadas. Tristemente, en el pasado era esto más aceptado en forma general por la gente y hoy en día, con el avance de la ciencia, el desarrollo científico, muchas personas han llegado a formular sus propias teorías de cómo llegaron las cosas a ser. Y están tantas teorías, el Big Bang, la teoría de la evolución, la generación espontánea, etcétera, etcétera, para tratar de explicar lo que la Biblia explica y lo que la evidencia manifiesta, la existencia de Dios. Sin embargo, el hombre, en su afán de apartarse de los principios y de la divinidad de Dios, han intentado explicar con lógica humana, con razonamiento terrenal, la creación y la existencia de todas las cosas, alejándose así del Dios creador de todo lo existente. Esta versión o estas versiones que el hombre ha pronunciado son antibíblicas y contradicen la palabra de Dios. Pero la realidad es que Dios es el creador. ¿Quieren una evidencia de que existe Dios? Voltea a tu alrededor, mira lo creado y te darás cuenta de que Dios Todopoderoso es el único que pudo hacerlo y no como tantas teorías han tratado de explicar equivocadamente la razón de todo lo que existe. Pero al no demostrarse, al no tener una evidencia científica, al no hacer algo reproducible en un laboratorio, el hombre dice, no hay evidencia de que Dios existe, porque están cegados al entendimiento de la palabra de Dios y como dice el Romanos 1:20 que acabamos de leer, no tienen excusa. Y créame, se lo digo con toda certeza, conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido profundizando en los detalles de las cosas creadas, se están dando cuenta que todo apunta hacia un creador, hacia Dios mismo. En vez de la ciencia por sí misma separarse de Dios, Dios, el creador de la ciencia va aproximando el conocimiento a la existencia de Dios. Pero el hombre, empecinado, necio en su entendimiento, trata de creer lo contrario. Y la verdad es que se necesita más fe para creer en esas teorías que para creer que Dios es el creador de todo lo existente. Entonces, primer aspecto que lleva a las personas a pensar en la no existencia de Dios es el no contar con una evidencia, aunque Romanos 1:20 nos da la respuesta o el contraargumento a esa forma de pensar. Sí hay evidencia y es la creación. Segundo punto que lleva a las personas a pensar que Dios no existe es su no intervención, la no intervención de Dios en los acontecimientos de la humanidad. El que Dios no intervenga. Estoy dando el argumento que las personas dicen, por esto creo que Dios no existe, porque no interviene. ¿A qué me refiero? Cuando vemos tantos problemas, tantas situaciones que pasan en nuestro mundo, no estamos tan alejados de todo este tipo de fatalidades que ocurren, las injusticias, la maldad, la muerte, las agresiones, los atentados, violaciones, un sinfín de cosas que suceden. Como la gente dice, bueno, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, siendo tan poderoso, por qué no
detiene esas cosas? ¿Por qué permite que sucedan esas cosas? Y entonces su conclusión a tal pensamiento es que Dios no existe, porque si existiera, acabaría con todos los males del mundo. Esa es la forma de pensar. Sin embargo, hay una respuesta para este argumento de la no intervención de Dios. Génesis 6, por favor, vayamos allá. Génesis 6, versículo 5. ¿Por qué existen tantos males en el mundo? Génesis 6, 5 dice así la palabra del Señor. El Señor vio que la maldad del hombre era ¿qué? Mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. La razón, la explicación por qué existen tantos problemas en este mundo, guerras, robos, delitos y un largo etcétera, es porque la inclinación natural del hombre, sus pensamientos, sus tendencias en su corazón son continuamente solo al mal. Cierto que también ocurren desastres naturales, y esto es producto de la maldición que el hombre consiguió para la tierra por causa de su pecado. Como dice en el versículo 19 de Génesis 3. Desde el 17, Génesis 3, 17 dice, y al hombre le dijo cuando Dios estaba juzgando el pecado de desobediencia de Adán y Eva, al hombre le dijo, Génesis 3, 17, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. La maldición del versículo 17, maldita sea la tierra por tu causa. El producto entonces, o mejor dicho, la causa de todos los males que suceden en esta humanidad, que aquejan al hombre, es el pecado del ser humano. Todos los robos, hurtos, asesinatos, violaciones, los desastres naturales es por causa del pecado, por la desobediencia de Dios, del hombre hacia Dios, y por el pensamiento de continuo hacia el mal del hombre, es que suceden todas estas cosas. Aún así, se podrá preguntar a alguien, bueno, está bien, el hombre se ha acarreado todos estos males por su desobediencia, por su pecado, ¿por qué Dios no interviene? Entonces, Dios no existe, puesto que Dios permite que estas cosas suceden y no las estorba, no las detiene. En realidad, Dios le da la oportunidad al hombre de elegir entre lo bueno y lo malo. Deuteronomio 30 dice lo siguiente. Deuteronomio 30, verso 19. Dice el Señor, llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Y el hombre no siempre escoge la vida, no siempre escoge la maldición. De hecho, como leímos hace unos minutos en Génesis 6, 5, el hombre de continuo, constantemente escoge el mal, escoge la maldición por su desobediencia, por la maldad que hay en su corazón.
Entonces Dios da la oportunidad a todo ser humano de escoger entre el bien y el mal. Y el resultado es evidente y cada día es más notorio que el hombre constantemente y con mayor frecuencia elige el mal, elige la maldad, elige la maldición. Y Dios permite esto. No es que se escape del control de Dios, no es que Dios esté ajeno a las cosas que suceden y diciendo, estos ya se me salieron. No, sino que Dios permite que esto suceda para manifestar su gracia y su misericordia. Dios permite que el hombre sufra, como todos nosotros hemos sufrido, como todos nosotros seguramente sufriremos en un momento dado de nuestra vida futura. Dios permite el sufrimiento por un bien mayor, porque eso nos aproxima a Dios, eso nos hace sensibles a Dios. Y nos hace rendirnos cuando ya no podemos más, cuando no encontramos otra solución. Nos acercamos a Dios desvalidos, menesterosos, mendigando misericordia. Por eso Dios también permite el sufrimiento por un bien mayor, que es el arrepentimiento y la salvación. Dios permite la maldad para manifestar su gracia y su perdón. Si no fuera, de hecho, por la intervención de Dios, este mundo sería un caos. Ya no existiría la vida. Si no fuera porque Dios interviene, aunque al hombre le parezca que no lo hace, Dios ciertamente interviene y contiene la maldad para que el hombre no se autodestruya. Si no fuera por Dios, esto seguramente ya habría acontecido. ¿Cuántos rumores de guerra hemos escuchado? ¿Cuántas guerras se han levantado alrededor del mundo con naciones que tienen armas tan poderosas para destruir la vida no sé cuántas veces? Y Dios hasta ahora ha contenido esas guerras, esos conflictos que podrían resultar en la desaparición completa de la vida sobre la tierra. Así es que, aunque para muchos parece que Dios no interviene y está ajeno a las desgracias de esta humanidad, en realidad Dios sí interviene conteniendo la maldad para que ésta no se multiplique a un nivel destructivo que acabe con la raza humana. Y Dios interviene trayendo convencimiento, trayendo una conciencia que redarguya a la persona y le convenza de que está mal, de que está pecado, de que está atentando contra los principios de Dios para que se arrepienta y se entregue a Él. Lo más triste, mis amados hermanos, es que cuando Dios interviene de forma tan evidente que la gente no le queda otro remedio más que pensar que fue Dios, y aún la gente no creyente en Cristo, cuando recibe un milagro, dice, Dios hizo algo maravilloso, algo inexplicable, y en un momento tal vez sí están agradecidos con el Señor, pero al poco tiempo se olvidan y vuelven a hacer lo que siempre han sido, esperando que en el próximo problema en el cual se metan, Dios los vuelva a rescatar del hoyo y vuelvan a darle las gracias y vuelvan nuevamente a su vida de pecado. Esa es la realidad de muchas personas. Buscan a Dios como un Salvador, no como un Señor. Por eso la palabra de Dios dice que si tú confiesas y crees en Jesucristo como Señor y como Salvador, entonces tú recibirás la vida eterna. Pero a las personas les interesa más el ser salvados de sus problemas inmediatos que reconocer a Dios como Señor y rendirse a su voluntad y a su señoría. Y mire, hay un ejemplo evidente en la Biblia acerca de la intervención de Dios que no significó un resultado de rendición a Él. Lo encontramos en Lucas 17. Dios intervino en este caso a través de Jesucristo de una forma milagrosa, una forma impresionante, pero el resultado fue que no todos los que evidenciaron esta intervención milagrosa de Dios le reconocieron. En Lucas 17, versos 17 al 19, trata esta historia de 10 leprosos que fueron sanados cuando iba por Samaria.
Iba de camino a Jerusalén por Samaria y Galilea. 10 leprosos eran personas repudiadas, rechazadas por la sociedad, los apestosos de la sociedad, los relegaban, no podían ni acercarse a ellos, ni tocar sus ropas, mucho menos sus cuerpos. Y entonces estos leprosos, cuando vieron a Jesús, le dijo: ten misericordia de nosotros y sánanos. Entonces Jesús los sanó. Y dice en el versículo 15, de estos 10 leprosos que fueron sanados, dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios y no este extranjero? Y le dijo Jesús a este único leproso que regresó después de haber sido sanado, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es una característica muy común en las personas. Reciben un milagro, Dios en su misericordia les rescata de un problema muy grave, y la gran mayoría, si seguimos estas estadísticas de este caso, no sé, tal vez el 90% de las personas que reciben un milagro de Dios vuelven a lo mismo y no van a Dios agradecidos, glorificándole por el milagro que les ha concedido. Por eso, mis amados hermanos, usted lo notará cada vez que nos reunimos en nuestras sesiones de oración. Siempre oramos por lo que el Señor ponga en el corazón de las personas, por sanidad, un trabajo, por una restauración, un matrimonio que sea reconciliado, en fin, un sinfín de cosas por las cuales oramos. Y siempre pedimos, si sabemos que es una persona que no está en Cristo, que no ha reconocido a Jesús como Salvador de su vida, siempre oramos para que Dios, más allá del milagro terrenal y material que necesita esta persona, que Dios le conceda el milagro de la vida eterna, que Dios le conceda ser salvo. Porque mire, hubo 10 sanados y solo uno salvo. Y esos 9, no lo dice la Biblia, podemos pensar que volvieron a lo mismo. No quiero añadir cosas que no están, pero al menos sí nos queda claro que solo uno regresó a glorificar a Dios y solo uno recibió la salvación. La sanidad 10, la salvación solo uno. Sanos, pero condenados. De poco aprovecha. Entonces, este segundo punto por el cual las personas piensan que Dios no existe, su no intervención, en realidad Dios sí está interviniendo. Dios sí está conteniendo el pecado y la maldad para que no crezca en una forma tan destructiva como podría ser. Dios interviene haciendo milagros, dando respuestas a las necesidades. Dios interviene dando la vida. Dios sostiene la vida de toda la humanidad, pero la gente no lo reconoce así. Tercer aspecto por el cual la gente puede llegar a pensar que Dios no existe. Podemos decirlo como su no aparición o su no personificación. Primero dije su no evidencia de su existencia. Segundo, su no intervención. Tercero, su no personificación o su no aparición, que Dios no se aparece. Dice algunos: si se apareciera Dios, yo creería en Dios. Como Tomás le dijo, ¿no? Hasta que no meta mi mano en su costado, creeré. Y argumentan entonces estas personas para concluir que Dios no existe, es que como Él no se aparece, Él no se personifica, Él no se hace evidente, entonces su conclusión es que Dios no existe. La realidad es que Dios ya se encarnó. Dios ya tomó un cuerpo humano
en la vida de Cristo. En la vida de Jesucristo, Dios tomó un cuerpo humano, fue un ser humano al mismo tiempo que era Dios y sigue siendo Dios. La Biblia nos da toda la evidencia acerca de la existencia de Jesucristo, lo que necesitamos saber, y es tan evidente que era Dios mismo que no nos queda lugar a dudas que Dios ya se personificó, ya se materializó en un cuerpo humano, ya fue una persona perceptible a los sentidos humanos hace más de 2000 años. Sin embargo, a la gente no le agradó la manera en la cual Dios se personificó en Cristo, porque la gente esperaba a alguien diferente, esperaba un caudillo, un guerrero, un militar que dominara todas las naciones y pusiera a Israel como la máxima nación sobre toda la tierra. Y no fue así, usted y yo lo sabemos. Jesucristo vino en una actitud como siervo, dice la palabra de Dios, como un cordero manso y humilde. Y por eso chocó con la esperanza que tenían las personas en ver a Dios personificado en alguien diferente. Acompáñame a Juan capítulo 6 y veamos por qué a la gente le chocó en el tiempo de Jesús su existencia, su doctrina, su conducta y su carácter, y no difiere mucho de lo que hoy en día sucede alrededor del mundo, por los cuales la gente rechaza a Dios o rechaza la existencia de Cristo como Dios mismo. Porque mira lo que dice en Juan 6 capítulo 60. Cuando Jesús habló de las cosas que tenían que ser, de dejar el pecado, de vivir en una vida conforme a los mandamientos de Dios, de tomar de Él, de su ejemplo, en Juan 6:60 dice la palabra del Señor. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aunque Jesús vino en una actitud humilde, una actitud sencilla, pobre, humanamente hablando, con un mensaje de misericordia, de amor, de perdón de pecados, Él también vino a pronunciar las cosas que la humanidad hacía mal en su tiempo y que sigue haciendo mal hoy en día, a declarar que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Hacerles saber que no pueden confiar en sus propias obras, sino confiar por fe en Jesucristo. Y por eso los discípulos dijeron: esto es duro, esto no lo podemos soportar. Cuando Dios viene y te dice: estás mal, estás pecando, estás cometiendo cosas inapropiadas, deja de hacer eso. A la gente no le agrada. La gente quiere que le diga: ay, sí, yo sé que eres un pecador, eres un mentiroso, eres un adúltero, pero te amo. Te amo. No, el Señor te dice: arrepiéntete de tu pecado, o serás castigado. Cuando aquella mujer adúltera, recordarán el caso, cuando fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y fue presentada ante Jesús, y que dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y sabe que todos se fueron con sus piedras en las manos. Y entonces Jesús le pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno, todos se han ido, porque nadie estaba libre de pecado. Todos se dieron cuenta que había pecado. El Espíritu ahí les convenció de pecado. Dijo: nadie, todos se han ido. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Y no le dijo: ay, hijita, sigue en lo tuyo, sigue haciendo lo mismo. No, le dijo: vete y no peques más. Dios no abraza el pecado. Dios no consiente el pecado ni la maldad. Él es intolerante, y como decía hace unos minutos, Él es tan severo en el pasado como en el presente y en el futuro contra el pecado. Es algo repudiable, detestable, abominable para Él.
Pero cuando una persona viene con este mensaje, no es bien recibida. Y por lo tanto Jesús, cuando dijo estas palabras, no fue bien aceptado por la gente a su alrededor. Y mira lo que dice aquí mismo en Juan 6, versículo 66. Por todo este mensaje, por toda esta doctrina acerca de Dios, de lo que Dios demanda del hombre, versículo 66 de Juan 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque es una palabra dura, es una palabra que confronta, es una palabra que exhorta. Y si tú, mi amado hermano, estás dispuesto a soportar estas palabras duras, estás en el camino correcto. Pero si tú solamente quieres que te endulcen el oído y que te digan cosas bonitas y que te hablan de la prosperidad y que te hablan del amor y las bendiciones de Dios, que sí es parte del mensaje, pero no es todo el mensaje. El mensaje de Dios, el evangelio también incluye una mala noticia, que es el pecado debe ser castigado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso, el argumento de que Dios no se aparece, ¿qué crees que te va a decir Dios? Yo los amo, estoy aquí, seguramente lo podría decir, pero también decía, arrepiéntete. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista con este mensaje? Arrepiéntanse, generación de víboras. Jesús le decía, sepulcros blanqueados, están muy bonitos por fuera, pero muertos por dentro. Qué dura palabra. ¿Qué le pasó a Juan? Le cortaron la cabeza. ¿Qué le pasó a los discípulos? También tuvieron muertes muy fuertes justo por seguir a Cristo. Según la historia, excepto Juan, que murió de vejez, todos los demás fueron mártires que sufrieron tormentos para morir. Por eso, si Dios se apareciera hoy en día, se manifestara, sí diría, te amo, hijo, te amo, hija, estoy contigo, o te amo, pero también te diría, arrepiéntete. Y aunque no lo diga, simplemente al ver la santidad de Dios, creo que caeríamos tú y yo rendidos. Como hace un momento en el tiempo de adoración se sentía una presencia de Dios que te quebranta, que te conmueve, que te hace ver tu humanidad tan insignificante ante la santidad de Dios. Y eso a la gente no le agrada. Estos tres aspectos por los cuales algunos llegan a pensar en la no existencia de Dios, los repito, la no evidencia, la no intervención y la no personificación, en realidad con los argumentos que les he expuesto aquí podemos responder acerca de la existencia de Dios. Pero todas estas formas de pensar llevan a la gente a un estado de incredulidad. Un estado de incredulidad en no creer en Dios. Pero ¿sabe que más que una incredulidad, le digo algo, más que una incredulidad es una inconveniencia para ellos el creer que Dios existe, que Dios está vivo, que Dios es real? No le conviene al hombre saber que alguien le va a juzgar por sus pecados. Y por eso niegan la existencia de Dios. Quieren autoengañarse siguiendo filosofías humanas, corrientes de pensamiento antibíblicos para conformarse a un Dios a su conveniencia, no al Dios que juzga con severidad y que es intolerante al pecado. Mira lo que dice en Lucas capítulo 16. Nos narra a partir del versículo 19, nos narra acerca del rico y Lázaro, alguien que estaba ahí esperando el juicio y la resurrección. Y entonces
el rico le dice a Abraham, que estaba ahí presente también, le dice, manda a este Lázaro a que vaya a mi casa y les advierta de que sí es real el infierno y el tormento eterno. Y entonces le dice, mándalo a la casa de mi padre, porque tengo ahí todavía hermanos y para que les advierta, o sea, que un muerto se levante, vamos, en pocas palabras, que este muerto se levante y vaya y les predique acerca de la realidad del tormento eterno. Y en el versículo 29 de Lucas 16 le dice Abraham al rico, le dice, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la palabra, tienen la Biblia en este caso, más bien eh, que los escuchen a ellos, que escuchen la Biblia, que escuchen la palabra de Dios. Y entonces le responde este rico, Abraham, le dice, no, padre Abraham, más bien si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Nuevamente, quieren la evidencia, quieren la personificación, un milagro espectacular, como que un muerto se levante entre los muertos y vaya, tome vida y les predique acerca de la realidad de la vida eterna. Y Abraham le dice en el versículo 31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan la Biblia, si no escuchan la voz de Dios, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Yo creo, mis amados hermanos, que estos argumentos que usa la gente para no creer en la existencia de Dios es una situación de conveniencia, como lo mencionaba. Les conviene que Dios no exista, o les convendría, porque Dios existe, les convendría que Dios no fuera real, que Dios no existiera, para poder seguir pecando, vivir su vida licenciosa y hacer las cosas que se les antojen sin que alguien los juzgue. Pero no es así. Por eso el Señor Jesús nos dice en Juan 20:29, dice, bienaventurados los que creen sin ver, bienaventurados los que no ven y creen. Juan 20:29. Yo creo, mis amados hermanos, que si imaginamos esto, y no quiero decir algo inapropiado, pero imaginemos esto, que Jesús no nació hace 2000 y tantos años, como sabemos por la evidencia bíblica y el testimonio del Espíritu. Imaginemos que Jesús no había nacido todavía. Imaginemos que Jesús naciera en este tiempo actual. Esperaríamos los 30 años a que cumpla su mayoría de edad para empezar su ministerio. ¿Cuál cree usted que sería el resultado si Jesús naciera hoy en día o hoy iniciara su ministerio? El resultado sería el mismo. La gente o muy poca gente creería en Él y la gran mayoría no creería en Él y gritarían, crucifíquenlo. A lo mejor usted y yo estaríamos en ese grupo diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque a las personas no les conviene un Dios que juzga. Y por eso se han formado imágenes equivocadas acerca de la persona de Dios. Un Dios bonachón, un Dios buena onda, un Dios condescendiente con el pecado, un Dios que no juzga, un Dios que perdona aunque no se arrepientan. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios verdadero al cual usted y yo adoramos. Así es que cualquier imagen equivocada acerca de Dios es pecado. Es verdad que Cristo murió. Eso es cierto. Cristo murió. Su humanidad, su cuerpo humano murió. Y ese es un argumento que muchos utilizan para decir, ya ves, Dios está muerto. Cristo fue crucificado, no se bajó de esa cruz y fue sepultado. Entonces Dios está muerto porque Cristo murió. Ese es cierto, es parte de la historia, pero Cristo no quedó ahí. Cristo murió, pero sabemos que al tercer día resucitó para gloria de Dios Padre. El decir solo una parte de la historia es decir
una parte de mentira. Y la historia completa, la verdad completa es que Cristo murió, pero también Él resucitó. Y mire lo que dice Hebreos 7:25. Acompáñame por favor, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por esto también puede salvar, hablando de Jesucristo, por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Cristo vive para siempre para interceder por ellos. Así es que Cristo no está muerto. La humanidad, la naturaleza humana, biológica, terrenal de Cristo murió, fue a la tumba, pero fue resucitado y después glorificado de tal manera que ahora vive para siempre para interceder por todos nosotros. Es cierto que Cristo nació de una virgen, es cierto que Cristo murió en una cruz, es cierto también que Él resucitó y Él fue glorificado en un cuerpo sobrenatural, un cuerpo que no verá corrupción. Es igualmente cierto que Él regresará y juzgará a vivos y a muertos. Para ir cerrando, no sé cuántos recordarán la semana pasada que estábamos hablando de que Dios es necesario y cómo Dios dio aliento de vida. Dice que exhaló en la nariz de Adán cuando fue formado del polvo y llegó entonces Adán a ser un alma viviente, es decir, el aliento de vida produjo el alma en el hombre y eso es justamente lo que da la vida a los seres humanos. Ese aliento divino que lo leímos en Génesis 2:7, conocido como el alma humana, es inmortal. El alma que reside en el cuerpo humano, el alma que en realidad es la esencia de la persona, es inmortal. El cuerpo, como pasó con Cristo igualmente, y como ha pasado con millones de personas, algún día, si Dios no nos llama antes a su presencia, algún día morirá y perecerá y se descompondrá o se incinerará. No sé qué va a suceder con cada cuerpo, pero este cuerpo, esta cobertura de nuestra alma, ciertamente en forma natural va a morir, va a dejar de ser, va a dejar de funcionar. Toda manifestación de vida terminará en este cuerpo. Es lo natural, es algo que todo el mundo sabemos que sucede. Pero el alma, quien realmente es la persona, usted realmente es su alma, su carácter, su conducta, su forma de pensar, su forma de sentir, su voluntad, su inteligencia, está en el alma. Y el cuerpo solamente, digámoslo así, es lo que cubre el alma. Pero quien usted en realidad es su alma. No quien usted como se ve es, sino lo que hay dentro de usted. Y esa alma es eterna. Esa alma no morirá. Entonces podemos decir que este cuerpo, como el suyo, es un cuerpo mortal que va a morir, pero que tiene un alma en el interior que es inmortal. Y el destino del alma solamente pueden ser dos. Acompáñame a Mateo 25. Mateo 25 nos dice cuáles son los dos posibles destinos de nuestra alma inmortal que reside en un cuerpo mortal. Mateo 25, verso 46, dice así la palabra del Señor, hablando de los justos, de los que no fueron justificados, de los pecadores. Dice versículo 46, Mateo 25, entonces irán estos, hablando de los no justificados, los que no se arrepintieron de sus pecados, irán estos al tormento eterno y los justos, los que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, irán a la vida eterna. Así es que solamente hay
dos destinos para el alma que es eterna, que es el castigo, el tormento, el juicio eterno o la vida eterna en la presencia manifiesta de Dios. Dios es la eterna recompensa de aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, de aquellos que le aman. Qué hermoso entonces es saber que nos espera una eternidad a nuestra alma, ya no a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma, una eternidad en la presencia de Dios, donde Él será el galardón y la recompensa que todos anhelamos y buscamos en esta vida. Pero qué terrible es al mismo tiempo que Dios, que es eterno e inmortal, castigará eternamente a aquellos desobedientes que despreciaron la sangre de Cristo, que la pisotearon, dice Hebreos 10, 29 al 31. Pisotearon la sangre de Cristo, la menospreciaron, lo tuvieron por nada y diciendo que su muerte no sirvió en lo absoluto. Qué terrible es eso. Por eso Dios ha prometido una transformación en aquellos que hemos confiado nuestra vida a Jesús. Dice que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. ¿Usted es hecho nuevo? ¿Usted tiene, qué podríamos decir? Unos nuevos pulmones, tiene unos nuevos oídos de que vino a Cristo, unas nuevas piernas, unos nuevos brazos. No se refiere a esa transformación, al menos no en el momento que venimos a Cristo, sino que dice que todo que está en Cristo es nueva criatura. Es decir, que nuestros pensamientos, nuestra alma misma ha sido renovada, ha sido vivificada, y de tal forma que ahora pensamos como pensaría Cristo en nuestro lugar. Todas son hechas nuevas, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Algunos dirían, por desgracia, sigo teniendo los mismos achaques, las mismas deficiencias, los mismos problemas que tenía antes de Cristo, y tal vez hasta más, porque uno va avanzando en la vida, uno va creciendo, acumulando años, y ya el cuerpo no reacciona como solía hacerlo. Depende de la vida que hayamos llevado, pero ¿sabe usted que ya le empiezan algunos a cierta edad, o ya nos empieza algunos a cierta edad a rechinar las rodillas, ya no nos podemos agachar, ya no podemos cargar cosas pesadas, olvídase de correr o hacer ejercicio? No, sería un estado casi catatónico después de eso, del dolor muscular, en fin. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas? No se refiere en primera instancia a que somos nuevos corporalmente, en forma natural y humana, sino que somos nuevos en nuestro espíritu y en nuestra alma. Dios nos da entonces la vida para que nuestra alma por la eternidad pueda estar en su presencia. Y sabe una cosa, además de la promesa del Señor de renovar nuestra alma, nuestro espíritu, también el Señor nos ha prometido que nuestro cuerpo también será renovado y restaurado. No este mismo cuerpo con el cual nos conocemos los unos a los otros, sino que un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para la eternidad, para la vida inmortal que reside en nuestra alma. Así lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 55, que seremos transformados. Vayamos allá para leerlo juntos. Primera de Corintios 15, por favor. Con esto ya prácticamente estoy terminando. Primera de Corintios 15, versos 52 al 55. Dice, en un instante, desde el 51, dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir físicamente, pero todos eso sí, seremos transformados. Ya hablamos de la transformación del alma, del espíritu, que cité en 2 Corintios 5, 17, y aquí está hablando de otra transformación.
Versículo 52 de 1 Corintios 15. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo corrupto, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Así es que, hermano, llegará el día en el cual el Señor completará su obra de transformación. Ahora está transformando nuestra mente, está transformando nuestro corazón, dándonos una nueva forma de pensar y de sentir conforme a su voluntad. Y llegará el día en el cual el Señor transformará también nuestro cuerpo para darnos un cuerpo glorificado, adaptado para la eternidad, para estar en su presencia, disfrutando de Él por siempre. Termino con lo siguiente. Tal vez la situación o situaciones por las cuales estás pasando te han hecho dudar acerca de la existencia de Dios, acerca de la inmortalidad de Dios. O te han hecho dudar tal vez acerca del interés que Dios pueda tener por tu vida y has llegado a pensar tal vez en ocasiones que Dios es indiferente a tu sufrimiento, a tus padecimientos. Y es que a veces los problemas son tan grandes que abruman la razón y apagan la fe y nos llevan a tener pensamientos de duda por momentos, de incertidumbre y pensar que tal vez ya no somos del interés de Dios. Es natural, mi amado hermano y hermana, que pasemos por aflicciones y situaciones difíciles, pero en medio del dolor, hagamos lo que hizo Job, que si nos comparamos con él, creo que nadie ha pasado un dolor, experimentado un dolor tan grande, pérdidas tan fuertes como las que él sufrió en vida. Dice Job 19:25, yo sé, en medio del dolor, de la muerte a su alrededor, de la enfermedad, la tristeza, las pérdidas, la pobreza, el hambre, el abandono, cualquier clase de problema por el cual estemos pasando, Job, sufriendo aún mucho más que nosotros, dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final Él se levantará sobre el polvo, Él se levantará sobre esta tierra. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi defensor, yo sé que mi justicia vive y no ha muerto. Y sé que al final Él se levantará y me va a redimir y me va a glorificar y me va a consolar en su presencia. Él prevalecerá para darme la recompensa. Y la recompensa no son tesoros, la recompensa no son bienes materiales, la recompensa es su inmortal presencia en mí. Eso es lo que yo más anhelo, su presencia, su persona, por la eternidad. Yo sé que mi Redentor vive y Él será mi justicia. Aunque no la reciba en esta tierra, aunque no reciba el amor, el consuelo, aunque no reciba las bendiciones materiales, la aceptación, Él sí que me lo dará. Él sí que será mi recompensa, su presencia para siempre. Así es que, mi amado hermano, Dios nos invita a sufrir con paciencia en nuestros cuerpos mortales, porque esto que está en nuestro interior, nuestra alma inmortal, vivirá para siempre. Y si hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, lo hará en su presencia. Pero si lo rechazamos, será en la condenación eterna. Suframos entonces con paciencia en este mundo terrenal, porque es la antesala
a la inmortalidad. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres inmortal, porque nada puede destruirte ni hacerte el menor daño. En cambio nosotros, Padre, tú conoces nuestras aflicciones y sufrimientos y ves, Padre, cómo hemos sido derribados, cómo hemos sido abatidos, cómo por momentos nos encontramos deprimidos, hundidos en la tristeza, sin consuelo, a veces sin esperanza, confundidos, a veces con dudas, Señor. Pero yo sé, como mis hermanos aquí presentes, sabemos que tú vives. Y aún permites ese sufrimiento por un bien mayor, formar el carácter de Cristo en nuestra mente y nuestro corazón y hacernos cada día más semejantes a ti. Por lo cual estamos agradecidos, Señor, que hayas puesto tus ojos sobre nosotros, nos hayas rescatado y nos hayas dado la vida eterna, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a superar toda dificultad y circunstancia para dar buen testimonio de ti por el amor que nos tienes. Por amor a tu nombre, rogamos, Señor, que tengamos nuestra perspectiva en la inmortalidad y no en lo terrenal y pasajero de este mundo. Que nuestra mente esté enfocada, Señor, en lo eterno, lo inmortal, lo permanente y no en lo perecedero y no en lo pasajero, Señor. Para que nos hagamos, Señor, tesoros en el cielo y recibir así la recompensa que más anhelamos, que es tu presencia por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.